Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Despierta la bolsa, despierta este 8 de abril y lo hace en verde. Ángeles Lozano, ¿cuánto sube el IBEX 35? Ahora mismo un 0,9%, 11.890 puntos. Vamos a ver cuáles son los valores que están detrás de esta evolución positiva. Pues tenemos a IAG recuperando un 5%, Grifols sube un 4,25%, Acerinox gana un 3,57% y también llega el rebote para los bancos que han sufrido una auténtica sangría, una salida de dinero impresionante en los últimos días. Santander gana un 3,4%, BBVA un 3%, lo mismo que Unicaja, Sabadell un 3,17%, CaixaBank arriba un 2,9% y poquitos valores que están cayendo. Son compañías defensivas que no han sufrido tanto esa oleada vendedora en los últimos días. Celnex pierde un 1,12%, Redella baja un 0,9%, lo mismo que Iberdrola, que se deja un punto porcentual. Naturgy también perdiendo un 0,93%. Y en el mercado continuo lo que tenemos es a Anres Holding bajando un 5%, los títulos de Inmocemento, la filial de FCC, se dejan un 3,2% y Adolfo Domínguez baja 3 puntos porcentuales. Subidas para HBX del 7,64%, IAG ya está ganando un 6,7%, Técnicas Reunidas recupera casi un 6% y Artificial sube un 5,2%. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de letras en España 6 y 12 meses, que tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,34. En Europa despierta el Eurostock 50 con una subida ¿de cuánto? De una subida del 1,65%. También hace subida aún mayor el CAC 40 del 1,86%. Si nos fijamos en el resto de bolsas europeas, a la espera de los primeros movimientos dentro del DAX Xetra alemán, vemos al FTSE británico subiendo un 0,92% y la bolsa de Milán subiendo ya 2 puntos. Si nos vamos dentro de los primeros movimientos del Eurostoxx, vemos subidas para BBVA del 4,09%, para Banco Santander del 3,87% y otro banco, Unicredit, con un alza del 3,93%. Si nos vamos al lado de las caídas, vemos a Intesa San Paolo cayendo un 5,96%, a Nokia bajando un 4,44% y a SAP bajando un 4,24%. Nos fijamos ahora mismo en el DAX Xetra alemán, que empieza ya los primeros movimientos, subidas del 1,22%, y en los principales movimientos dentro de la bolsa alemana vemos a BASF subiendo un 2,85% y a Siemens un 2,77%, y en el lado de caídas vemos a Rheinmetall bajando un 2,51%. Por el lado de los avances y mirando a sectores los mejores, liderados por Oil and Gas, el sector financiero, el de viaje y lujo, el de tecnología, el de industriales. En verde también está telecomunicaciones, medios de comunicación y el sector químico. En rojo, aunque con caídas muy moderadas dentro de Europa, utilities y real estate. El mercado está haciendo suelo, se lo hemos preguntado a Pedro Sánchez de Avatrade. No creo que lo peor haya pasado. Es verdad que todo esto está generado por los aranceles, ¿no?, que Trump ha impuesto a sus socios comerciales y que, bueno, está dispuesto a negociar, ¿no?, que es lo importante. Ya ha habido un número de países que han retirado los aranceles, ¿no?, y han llegado a un acuerdo de 0 aranceles recíprocos, por decirlo así, pero las grandes áreas todavía no están. O sea, es decir, con China sigue a ver quién tiene más fuerza, y de luego China no se va a dejar ningunear, y la Unión Europea, bueno, pues lo está estudiando, ¿no?, que son, por decirlo, dos grandes socios comerciales de Trump. Será muy importante vigilar en los próximos minutos, en las próximas horas, el índice VIX de volatilidad, que está totalmente disparado. Ya está en niveles donde la gente ha vendido, ¿no? Te quiero decir, o sea, es decir, los niveles en los que estamos en los días de ayer, por ejemplo, o finales de la semana pasada, ya estamos en niveles donde la gente ha vendido. Es decir, el índice del miedo ahora mismo está disparado. Lo tenemos en niveles de COVID, ¿no? Entonces, lógicamente, es verdad que los aranceles están haciendo mucho daño a lo que es el mercado financiero, y los niveles a los que ya está el VIX ya son preocupantes. O sea, es decir, no hace falta que vayamos más allá para buscar niveles malos de volatilidad o de miedo, ¿no? Dentro del mercado ya estamos en niveles de miedo grandes.
Dentro de los futuros americanos vemos al Dow Jones subiendo un 1,77 y al S&P 500 con un alza del 1,47. Si nos vamos al cierre de las plazas asiáticas, vemos el excelente día que ha habido el Nikkei de Tokio con una subida del 6,01. El Hang Seng está operando con una subida del 1,56 y también subida para Shanghái del 1,58. Si nos vamos a las materias primas, vemos al barril West Texas de referencia americana en $61,38, el petróleo Brent de referencia europea en 64,92, cruce euro-dólar en 1,0977 y la onza de oro en $3.028. Aunque hoy los mercados se toman un respiro y las compras hacen acto de presencia, hay que tener enfrente el peor de los escenarios y no cantar victoria. La volatilidad es la reina y hay que jugar con diversos escenarios y ponerse en lo peor. Lo hemos contado con Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Hombre, el peor escenario es que China siga obcecada en no negociar. Yo creo que lo más razonable para todo el mundo, desde China hasta España, pasando por el conjunto de la Unión Europea, son negociaciones bilaterales que en el año 2018, entre el 2018 y 2020, dieron muy buen resultado, ¿no? Que rebajó los aranceles en gran medida a muchos países. Por ejemplo, Grecia, Portugal e Italia consiguieron con el tema del aceite un resultado muy superior al que obtuvo España. Son las 9:06. Hoy tendremos consultorio con Javier Echeverri, analista de mercados. Ojo, porque tendremos también con Inoniat Fintech nuevas herramientas, nuevas soluciones para analizar fondos de inversión y para construir carteras. Nos va a visitar Beltrán Palazuelo. Él es gestor de DTLV Europe. Vamos a ver cómo está su cartera, si ha hecho algún movimiento en esa cartera de renta variable europea, muy focalizada en small caps, pues para aprovechar las caídas o incluso para aumentar la liquidez. Beltrán Palazuelo estará en Capital Intereconomía. Y ojo, porque a las 10:30 de la mañana vamos a hablar de el ahorro de los españoles. Vamos a ver cuál es y cuánta es nuestra capacidad de ahorro. ¿Cómo ahorramos? ¿A través de qué vehículos? Y luego, ¿para qué ahorramos? ¿Y para imprevistos de corto plazo o ahorramos pensando más en el largo plazo, en un complemento a la jubilación? Lo contamos esto y mucho más en Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Mercados en verde. El IBEX 35 sube un 0,28%, 11.818 puntos, y el Eurostock 50 rebota un 1% a 4.702 puntos. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, con él vamos a hablar enseguida para analizar qué sectores, qué valores, dónde están las oportunidades, si ha pasado lo peor, si hemos visto el suelo. Lo vamos a contar enseguida, pero antes, dentro del IBEX 35, ¿qué te llama la atención, Ángeles? Pues se está produciendo un
efecto giro en el mercado, es decir, los valores que habían sido más castigados hoy están recibiendo dinero. Lo mejor lo tenemos en IAG, que gana un 4,6% en 2,74 euros por acción, pero también destaca Fluidra, que está subiendo un 3,5%. En una comunicación a la CNMV ha avanzado sus ventas en el primer trimestre del año. Dice que alcanzaron los 563 millones de euros, un 7% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dice que ajustando esos ingresos por tipo de cambio y por perímetro, el crecimiento fue del 5%, y dice que todas las regiones en las que está presente registraron mejoras. La compañía, que no habla del volumen de beneficio, dará a conocer las cifras al completo el próximo 7 de mayo. También están subiendo por encima del 2% Banco Sabadell, Acerinox, Indra, BBVA, mientras que las caídas se están concentrando en AENA, que baja un 3%. Hoy Goldman Sachs ha rebajado la calificación de neutral a vender con un precio objetivo que se reduce de 210 euros a 189. Ahora cotiza en 200 euros justos. También están cayendo las acciones de Telefónica un 0,6% y de Merlin Properties, que se dejan un 0,34. En Europa, ¿qué es lo importante? Pues vemos que los avances lo están liderando dentro del Eurostoxx, tanto los fabricantes automovilísticos como los bancos, que se recuperan de la mala jornada de ayer, y tenemos tres protagonistas claros. Novo Nordisk, que según Bloomberg News, la farmacéutica invertirá 6.400 millones de reales, 11.000 millones de coronas suecas, para ampliar su planta de producción en Brasil. También Bayer, que presenta una solicitud de aprobación de su nuevo medicamento para el tratamiento de la oclusión de la vena retiniana. Y también Infineon, que adquiere el negocio de Internet automotriz de su rival estadounidense Marvell Technology por 2.500 millones de euros en efectivo. Dentro de los principales movimientos del DAX alemán, las principales subidas las está liderando Siemens, con un alza del 5,64%, y Rheinmetall con una subida del 3,26%. Hablabas de los bancos. Unicredit está subiendo un 3,70%, Deutsche Bank más de un 3%, Barclays un 2,75% y Commerzbank es el único que está en rojo. Ojo también al sector de Oil and Gas, BP, Shell, Total, Siemens Energy. Todos estos están con avances entre el 2 y el 3%. Y también el sector de la defensa en verde, Rheinmetall, Thales y Leonardo, con subidas superiores a los 3 puntos porcentuales. Educa, impacta, invierte. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. ¿Sabías que tu rostro merece cuidados especiales? En Somine te ofrecemos cosmética facial vegana y dermatológicamente probada, con ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C y retinol para una piel radiante y rejuvenecida. Transforma tu rutina facial. Visítanos en sominecosmética.com y siente la diferencia. Somine, la belleza comienza con una piel cuidada. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros.
Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Eurostock 50 arriba un 1,12%, 4.708 puntos. Veo en rojo Real Estate y veo en rojo también Telecoms, en verde Utilities, sector de medios de comunicación, en verde también sector financiero y sector industrial y oil and gas. Pablo García de Bacons Alfa Value, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Pablo, buenos días. Buenos días. Oye, ¿tú crees que hemos hecho suelo, que ya hemos visto lo peor? Bueno, es muy complicado saberlo porque al final estamos todos pendientes de las negociaciones con Japón, con China, con la Unión Europea y todo va a depender de eso. Es decir, que echar las campanas al vuelo porque hayamos caído mucho, pues yo creo que no es suficiente, ¿no? Y de hecho lo hemos visto en la volatilidad extrema de ayer, 300 puntos en cuestión de 40 minutos, cuando se comentó o se rumoreó que Donald Trump podría suspender los aranceles por 90 días, ¿no? Es decir, que está claro que cuál es el catalizador. Si hay negociaciones de aranceles, los mercados subirán y rebotarán con fuerza. Si se enquistan las negociaciones, como ha sido el caso de China, vamos a tener guerra comercial y vamos a tener caídas todavía importantes. Bueno, lo de ayer fue tremendo, ¿no? Este rumor, esta fake news que hizo que el mercado se diera la vuelta, pero en cuestión, hiper rápido, ¿no? Minutos. Es como el mercado está hipersensible, el mercado lo que quiere escuchar es negociación, suspensión de aranceles, aunque sea por 3 meses y luego Dios dirá, ¿no? Correcto, lo cual la volatilidad se fue a niveles superiores a las que ya habíamos visto en el COVID, y ya han pasado 5 años, y hace muy complicado. Pero bueno, este es un poco el cazagangas, esto es un poco el corre-y-dile de los traders que durante mucho tiempo han tenido una volatilidad muy baja y no han tenido ni siquiera posibilidades de hacer este tipo de movimientos tan abruptos. A mí me preocupa porque estamos en una era de inteligencia artificial, de fake news, de lanzar un bulo y se expande con una velocidad que nosotros no conocíamos cuando llegamos a esto. Cuando yo empecé en esto, el Morning Fax se llamaba Morning Fax porque llegaba en un fax y algunos de ahora no saben ni lo que es eso. Y por eso las noticias tardaban mucho en llegar. Y los analistas, es decir, que incluso los medios de comunicación con las redes sociales, un bulo tarda escasos minutos en correr. Estoy viendo rebotando al sector financiero, Unicredit, Deutsche Bank, Barclays, dentro de la renta variable española. También estamos viendo que los bancos están rebotando. Yo me esperaba una subida mayor después del castigo tan bárbaro que han experimentado. Mira, veo por ejemplo al BBVA sube un 1,20, Unicaja un 1,18, Sabadell un 1,56. Yo hoy me esperaba una fiesta mayor. Bueno, esto es más el querer ser que el ser. Es decir, son los juicios axiológicos. Nosotros queremos que esto suba muy rápido, pero insisto que la Unión Europea, la señora von der Leyen, mañana se van a imponer esos aranceles a 1.500 productos norteamericanos. Es decir, que con la Unión Europea, aunque muchos están insistiendo en negociar, y hemos visto a Larry Flynn, hemos visto, por supuesto, incluso al propio Warren Buffett o el señor Elon Musk, insistiendo que lo mejor son las negociaciones, por supuesto. Pero para mí la patata caliente es China. China no está tan forzada a negociar con Estados Unidos y puede hablarle de tú a tú. Y ya lo ha hecho con los bonos que comentábamos en la entradilla. Es decir, es alucinante el movimiento adverso de los bonos de ayer. El tema de los bonos, veo el 10 años americano en el 4,14%. ¿Esto es más porque China ha vendido bonos o es porque el mercado espera que la Reserva Federal actúe de forma rápida? Bueno, un poco de todo, porque la reunión de ayer a puertas cerradas de la FED también provocó mucha rumorología de ¿y por qué no Jerome Powell al final da su brazo a torcer y recorta los tipos antes del mes de mayo? Que, por cierto, la probabilidad se ha ido ya por arriba del 50% que recorte los tipos en mayo, algo que no se preveía hace tan solo 2 semanas. Y ya sabemos que Trump ha achuchado y ha arengado al señor Jerome Powell insistiendo que recorte los tipos. Pero claro, el señor Jerome Powell tiene una situación muy compleja porque
va a haber sin duda subidas de inflación si esos aranceles finalmente se acometen, porque esto es y mañana, pero si llegan, efectivamente, van a subir. Y sin embargo vas a tener desaceleración. Entonces, ¿qué haces? ¿Intentas minimizar esa desaceleración bajando los tipos para incentivar un poquito el crédito y por ende el consumo? ¿O sucumbes a ese repunte de la inflación y haces un wait and see, que es lo que dijo Jerome Powell hace 2 días? Es decir, como ves, hay un galimatías entre medidas de recortes de tipos no previstas, rumores de que hay negociaciones sobre evitar esos aranceles. Todo eso provoca una subida de la volatilidad. Ayer el VIX incluso se fue por arriba de 50 puntos. Y bueno, pues claro, obviamente hay, como tú decías, ¿no?, subidas fuertes. De repente vimos Nvidia, por ejemplo, ayer subiendo, haciendo un intradía también colosal. Bueno, yo creo que es un riesgo extremo y que nuestra posición ha sido muy conservadora. Habíamos hablado de los bonos desde principios de ejercicio y apuntabas lo de China. Es que China, si no recuerdo mal, se había comentado, se había especulado que había vendido 50.000 millones de dólares en bonos precisamente para presionar a Estados Unidos, para decirles Japón y China son los mayores poseedores de bonos norteamericanos. No nos toquen las cosquillas con el tema de los aranceles porque tenemos armamento que no tiene por qué ser el mismo. No tengo por qué poner aranceles. Puedo herirte y machacarte la deuda que ya sabemos que es muy elevada en el caso de Estados Unidos. Bueno, lo de las cosquillas ha sonado suave. Pensaba que ibas a decir otra cosa más fuerte. Sí. Bueno, no, de momento guardamos también balas en la recámara. Oye, yo ayer, no sé si a lo mejor, perdona la expresión, se me fue un poco la pinza, pero pensaba, si la sangría continúa y vemos todavía caídas mayores en las bolsas, porque ha sido bárbaro estos 3 últimos días, una virulencia brutal, ¿se podría estar planteando una acción conjunta de bancos centrales para mitigar esto o no? Bueno, sería la primera vez por los aranceles, vale. Eso nunca se ha dado, solo se ha dado en casos, como bien sabes, sobre todo el 11 de septiembre. Porque muchos hablan de cines negros, pero los cines negros es cuando es algo inesperado. Lo del 11 de septiembre no se esperaba, lo del COVID no se esperaba, lo de los aranceles, Dios me libre, pero es que ya veníamos con el mazo dando desde hace mucho tiempo. Es decir, mi sorpresa es que el mercado de verdad fuera tan optimista pensando que Donald Trump, y parece que no conocen a Donald Trump pega antes de que te estés poniendo los guantes de boxeo, porque él quiere empezar a negociar desde una posición preponderante, en la cual te pega el primer golpe para después decir, oye, cuidadito. Entonces, claro, lo que ha hecho Trump, no es que yo no creo que Trump quiera unos aranceles suplementarios del 34% más el 54% para China, sino simplemente es pegar primero para negociar desde esa posición que te da ventaja. Entonces, bueno, pues el mercado fue muy optimista, pero no es un cine negro, eso ya lo veíamos venir. Hay otra cosa, esta misma semana comienza la temporada de resultados en Estados Unidos, el plato fuerte va a llegar el viernes con las cuentas de Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon. El CEO de una de estas entidades, el de JP Morgan, Jamie Dimon, reaccionaba a los aranceles de Trump y advertía, Paloma Arnaldos, de las consecuencias. ¿Qué decía? En su carta anual a los accionistas, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, advierte que la reciente política de aranceles de la administración Trump podría provocar un aumento de la inflación, elevar costes de producción y desacelerar el crecimiento económico en Estados Unidos. Dimon destaca además que estas medidas podrían deteriorar las relaciones comerciales internacionales y aumentar la posibilidad de una recesión. Subraya el directivo también la importancia de resolver rápidamente estas disputas para evitar efectos negativos acumulativos que puedan ser difíciles de revertir, y enfatiza en la necesidad de mantener y fortalecer las alianzas económicas y también militares para preservar la estabilidad y el liderazgo global de Estados Unidos. Recordemos, el pasado viernes JP Morgan ya elevaba las probabilidades de una recesión global del 40 al 60% por el impacto económico provocado por la subida de los aranceles, mayor de lo que se esperaba. Pablo, de las cuentas de estas compañías, entiendo que lo importante no es el pasado, sino lo que puedan decir respecto al futuro. ¿Cuánto esta guerra comercial puede mermar, arañar sus márgenes? Súper interesante, porque fíjate, hemos terminado el cuarto trimestre, que fue excepcional, que es el pasado, con un más 17,1% de crecimiento de beneficio del BPA del Standard & Poor's. E incluso Europa también lo ha hecho especialmente bien, con crecimientos en torno al 8%. Pero para el primer trimestre, de momento, las expectativas son de un crecimiento de BPA del 7,8%.
que a nosotros en Diva Alpha Value nos parece que es demasiado optimista. Es decir, que las compañías todavía, y algunos se asustará, pero todavía no han revisado a la baja las estimaciones de beneficios. Ni siquiera a nivel macro se están revisando ahora. ¿Por qué? Porque los aranceles son un juego de suma cero, o sea, un juego binario, o 0 o 1. Es decir, o hay aranceles y nos machaca, o no hay aranceles y podemos seguir como antes. Es decir, que las compañías no han actualizado. De hecho, muchas de las guías de algunas compañías, sobre todo ligadas al consumo, automóvil, alimentación, las más impactadas por los aranceles, los analistas les pedíamos que hicieran pues una especie de, oye, si hay aranceles, ¿por dónde van a ir los tiros? Pero decían, es que eso es un escenario catastrófico que cambiaría radicalmente nuestras expectativas. Por lo tanto, que la revisión va a ser a la baja y puede ser drástica, lo sabemos, pero no sabemos en qué cuantía, porque no sabemos el guarismo, la cifra de esos aranceles. Por eso es tan sumamente complicado prever las expectativas a futuro de beneficios. Pero desde luego todo apunta a que van a venir revisiones drásticas a la baja si esta guerra comercial se implementa. Por eso, insisto, que es muy, muy complejo, pero esas son las cifras y cada semana nosotros en nuestros diarios de mercado estamos actualizándolas, pero créeme que va a ser digamos, unas publicaciones de resultados y sobre todo por las estimaciones que bien comentabas, que van a ser intrigantes y muy complejas. Oye, y ya lo último, tú en tu cartera, ¿qué cambios has hecho en estos 3 últimos días? Bueno, algunos se van a enfadar conmigo muchísimo, pero es que lo venimos comentando en Intereconomía desde hace ya tiempo. ¿Te acuerdas a principios de ejercicio, cuando yo decía, Susana, esto es importante, hemos hecho un cambio radical en el asset allocation, en la distribución de activos en cartera? Y algunos dirían, sí, bueno, ahora viene a decirme que esto se va a poner muy negro. Pero insistíamos, ¿te acuerdas?, en los TLTs, en los ETFs de renta fija. Yo decía, estamos comprando renta fija norteamericana a más de 20 años. Hay muchos ETFs sobre este tema a 4,8%, incluso ha quedado por debajo del 4%. Es decir, que las subidas de precios han sido del 15-20%. Es verdad que la apreciación del euro nos ha venido mal, pero la renta fija ha funcionado especialmente bien. Y los sectores defensivos, hablamos de que teníamos defensa, que teníamos utilities, que teníamos telecoms. Es verdad que estamos todavía cargados de bancos y seguros, que son eminentemente cíclicos. Pero con todo ello, la verdad es que nos ha funcionado francamente bien y con una liquidez muy elevada, justo cuando sabíamos que iba a venir el tema de los aranceles. O mejor dicho, sabíamos que iba a haber una guerra comercial sin saber por dónde iban a ir los aranceles, pero que era un hito especialmente importante y sobre todo negativo, con lo cual hemos sido hiperprudentes y ahora estamos muy contentos, con muchas posibilidades de incrementar, pero quizás la conclusión más importante, nosotros no estamos todavía disparando. Estamos, digamos, cargados, pero no estamos disparando hasta que no veamos catalizadores. Creo que los precios actuales son muy atractivos siempre que se mantengan las estimaciones de beneficios, pero ahí está la clave. Y en el momento que empieces a disparar, ¿dónde? ¿A Europa, a dividendo, a segmento medianas y pequeñas, a un Vietnam, a un Asia? O sea, ¿dónde? ¿Dónde vas a disparar? Bueno, eso lo contaremos en Intereconomía, que es lo más importante. Lo contaremos en Intereconomía seguro. A ver, depende, claro. Es que decir ahora dónde vamos a disparar sería muy insensato por mi parte, porque todo va a depender dónde caigan esos aranceles, a qué sectores o a qué países. Es decir, si la Unión Europea finalmente negocia, como ha dicho von der Leyen, esos 0,0 a industriales, pues el sector industrial podría ser un fantástico lugar, en unas Siemens, por ejemplo. Si vemos que los aranceles al sector alimentación europeo pues parece que se minimizan, pues hay compañías, ya sea Nestlé, ya sea Danone, etcétera. Bueno, es decir, que es muy insensato por mi parte decirte dónde vamos a disparar. Lo que tengo claro es que si hay negociaciones arancelarias, los mercados van a subir. El ejemplo de hoy es el Nikkei subiendo un 6%. Es decir, que el mercado apuesta por un todo o nada en función de que los aranceles se negocien, se arreglen, o sin embargo, como el caso de China, fíjate esa dicotomía, como el Hansen hoy no está rebotando después de las fortísimas caídas de ayer. Así que, bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, o mejor dicho, vamos a darle tiempo a Trump a que negocie, pero lo contaremos en Intereconomía. Muy bien, pues Pablo García, estamos expectantes. Queremos ser los primeros, que conste. Muchísimas gracias, cuídate. Iremos viendo cómo se da el día, que promete ser intenso. Gracias. Adiós. Muy bien. Adiós. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco que suma.
como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves que el flujo que va a haber de crédito a los pequeños sería mayor que el actual. Exacto. La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Única por su patrimonio artístico. Única por sus históricas cofradías. Semana Santa en Castilla y León. Única. Junta de Castilla y León. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con el consultorio de bolsa aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Espacio que hacemos con ustedes. Ya saben que contamos con su presencia y con sus llamadas. Pueden hacerlo al 915 33 18 51. A ver, nos puede plantear dudas sobre lo que tiene en cartera, qué le preocupa, niveles de soporte, pero también nos puede dar su opinión, su valoración, cómo le está viviendo, cómo le está afectando a su cartera, si cree que esto es parecido a la crisis del COVID, a la crisis de las .com, a la crisis financiera, cuando el derrumbe de Lehman Brothers, la quiebra de Lehman Brothers. Nos gusta escucharle y también que nos dé su percepción, su visión. 915 33 18 51. También tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía, porque a través de ese canal ustedes pueden ver los gráficos que nos presenta ya Javier Echeverri, analista de mercados. Echeverri, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? Muy bien. Oye, el mercado, ¿ha hecho ya suelo? ¿Está haciendo suelo? Pues solamente los mercados lo saben. En principio, lo que sí sabemos es que hay mucho movimiento, hay mucha volatilidad. Lo decíamos sin cesar de decir lo que iba a haber este movimiento, iba a ser de muchísima volatilidad. Llevo 3 semanas avisando de esa trampa de mercado, recordarás que lo hemos comentado muchas veces. Bueno, ahora mismo lo tenemos justamente en una zona de soporte. Es donde ha parado el SP500 en los entornos de los 4.800, que los teníamos marcados desde luego hace meses. Pues allá por diciembre del 21 es donde tenemos la referencia más clara de la zona donde ha llegado. No ha llegado exactamente a los 4.805, que era el soporte que yo tengo marcado en esa zona, pero sí nos dejó ayer un movimiento hasta los 4.835, muy cerquita, 30 puntos. Desde las zonas donde nos encontramos parece casi imposible, ¿no? Pronosticar que iba a llegar a ese punto. Bueno, pues no hay que pronosticar nada porque no somos adivinos. Lo que hay que hacer es trabajar y hacer un análisis técnico y fundamental en condiciones. Y aquí nos lo marcaba esa zona claramente de los 4.805 puntos. Así es que, pese a la volatilidad, en principio parece que esa va a ser una zona de parada, de congestión de precios, de suelo, y probablemente va a costar que se rompa esa zona. Así es que, en principio, yo no creo que vayamos a ir mucho más abajo en este momento. Tienen que pasar muchas cosas. Y de Trump me espero cualquier cosa. Si vemos la parte del DAX, vamos a fijarnos claramente en esa trampa de mercado que habíamos hablado estas semanas atrás, donde se ha producido la primera, esa zona de acumulación, la segunda, la zona de soporte, donde de nuevo acumulaba para después romper claramente. Y decíamos que es que da igual
si son aranceles, si son las tensiones geopolíticas, geoeconómicas, que es que da lo mismo, que es que el relato da lo mismo. Lo que pasa es que llevamos muchísimo tiempo subiendo, llevamos muchísimo tiempo aumentando el techo de deuda en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, y esto lo que hace es que al final tenga que haber una corrección necesariamente. En Estados Unidos hace falta, justamente por esa deuda y por los intereses tan salvajes que se están pagando, lo digo siempre, 850.000 millones de presupuesto de defensa en Estados Unidos y 870.000 millones solo de intereses de una deuda que supera ya los 36,3 trillones. Así es que, lógicamente, necesitan que el dólar baje, que baje bastante, y esto hace que al final, bueno, pues que se comporte como estamos viendo, ¿no? Que al final es lo que importa. Si vemos el DIX y el índice del dólar, pues veremos cómo ha caído claramente desde esas zonas de 110 hasta el mínimo de 101 que ha hecho, cuando cotiza ahora mismo en 102,97. Oye, en este escenario, ¿tú comprarías algo? Decir, esto está a precio de derribo y esto a 2-3 años es oportunidad. Estoy pensando en un Apple, un Nvidia, un Amazon. Estoy pensando en bancos aquí en Europa. Tú dirías, ahora, pensando en un horizonte de 2-3 años. Es que pensando en un horizonte de 2-3 años, creo que todavía tenemos un poquito más de recorrido hacia abajo. Empezaría a comprar ligeramente. Si mi cartera fuese de 100, por poner un número redondo, pues empezaría con un 20%. ¿Por qué no? Claro que sí, las zonas son mucho mejores, pero como siempre digo, en máximos no se compra. Ya no estamos en máximos, Javier. Ahora ya sí se puede comprar. Pues fíjate, hemos caído un 21,18 desde máximos en el caso del DAX. Y hemos caído desde la zona de soporte un 16,88. ¿Significa esto que ya se ha terminado? Pues no lo sabemos, pero son zonas mucho más interesantes para comprar. Me esperaría un poquito todavía y, como te digo, empezaría ya a cargar ciertas tintas de manera pues muy, muy ligera. ¿Dónde me iría? Pues quizá no me iría a las principales. Empezaría a cargar pues en el Sensex, por ejemplo. Empezaría a cargar, vamos a hablar del Sensex, empezaría a cargar justamente, ya lo veis que se ha apoyado en el soporte de 71.989. Para los que no lo conozcan, el Sensex es el índice principal de la India. Me fío mucho más del crecimiento de la India en este momento y por la situación geopolítica actual que del crecimiento de Europa, teniendo en cuenta los varapalos a los que estamos sujetos y la inacción por parte de Bruselas. Teniendo todo eso claro, pues empezaría, como te digo, probablemente por el Sensex, por el de Japón, por el Nikkei, también me parece muy interesante. Justamente acaba de volver un poco a la línea de tendencia alcista que tenía marcada, que ha testeado estos días, lógicamente. Bueno, Japón, India, China también. ¿Eso lo hago a través de un ETF, Echeverry? Lo puedes hacer a través de un ETF, lo puedes hacer a través de un CFD, lo puedes hacer a través de cientos de vehículos de inversión. Vale. Esto depende un poco del horizonte temporal que vayamos a utilizar. Vale. Si lo hacemos a corto plazo, lo más ágil, lo más rápido, un CFD. Lo hacemos a medio plazo, un ETF, porque va a replicar de manera muy clara. ¿Queremos hacerlo a largo plazo? Busquemos un fondo, que vamos a estar mucho más tranquilos. Las ventanas de liquidez son menores, pero no nos importa. Así es que, dependiendo un poco del estilo de liquidez operativa que imprimamos a nuestras carteras, tenemos que elegir, también teniendo en cuenta el horizonte temporal con el que hacemos la inversión. Ahora no quiero índices, quiero acciones. Dame 3 títulos que tú digas, es momento de compra, está a precio de derribo. Acciones no te daría, y precio de derribo ahora mismo, mira, te daría, por ejemplo, la plata. Más allá del oro, ya sabemos que la plata dilata un poquito más, se mueve un poquito más y está en una zona que acaba de hacer suelo en torno a los 28,90. Está cotizando en 30. No me disgusta en absoluto. Tenemos justamente el rebote en ese RSI de 30. Me encantaría poderte decir al Bitcoin, pero no es el caso. Yo creo que Bitcoin todavía sigue muy, muy ligado. A mí me gustará Bitcoin cuando se descorrelacione de los mercados principales, y hemos visto casi una descorrelación. Empezaba a descorrelacionarse en el pánico, ha aguantado muy bien, pero luego ha roto a la baja exactamente igual que el resto de mercados. Desde esos 82 se nos ha ido hasta los 74,600. Así es que la descorrelación todavía no está.
La parte de tecnológicas y demás, Nvidia, los grandes, es que sí, se va a mover, pero si vamos a buscar los grandes, vamos a buscar más finanzas, ¿no? Vamos a buscar más banca. Entonces quizá JP Morgan me gusta, que lo sigo siempre, Wells Fargo también me gusta, que es un poco más de lo mismo. En esos dos sentidos, bueno, tiraría un poco más por ahí, porque efectivamente los precios están más interesantes, pero es que tenemos que hablar a corto plazo, porque es que con Trump, si hablamos de finanzas, si hablamos de banca en Estados Unidos, tenemos que ir con pies de plomo, porque no podemos comprar Wells Fargo y decir, bueno, como ha caído, pues te voy a decir, un 28% siendo Wells Fargo lo que es, pues entonces hay que comprar a ojos cerrados y me echo a dormir. Es que es muy peligroso con Trump en la presidencia, porque hace cosas poco habituales y esas cosas poco habituales generan incertidumbre. La incertidumbre genera volatilidad. Ahora sí, como te digo, la banca en Estados Unidos empieza a estar muy barato y los grandes bancos son muy solventes, tienen todavía un ratio de beneficio interesantísimo y a mí me gusta como para tener parte también de mi cartera ahí. Me interesa, antes de ir con los oyentes, 609 22 47 16, Bitcoin 79.447 dólares. ¿Soporte? ¿Qué te dice el gráfico? Yo lo tengo en 72.879, ese soporte, claramente marcado un poco por el movimiento previo que veíamos, que viene justamente desde marzo del 24 y replica claramente en octubre del 24. Bueno, tenemos esa zona de soporte de 72.879 que creo que puede ser interesante para ver cómo aguanta el tirón. Creo que lo va a aguantar bien. De hecho, no sé ni siquiera si lo va a testear porque, como te digo, parece que de momento esta semana nos van a dar un poquito de tregua ya en la incertidumbre. Nos vamos a mover entre dos aguas, como decía Paco de Lucía, y vamos a estar con esa volatilidad que sube, que baja, que se mueve, que no sabemos muy bien cuál es la dirección. Bueno, pues lógicamente toca semana de transición. No me extrañaría que por la parte geopolítica nos venga algún otro susto, pero volvemos a lo mismo, es que el relato al final es lo de menos. Son las excusas para mover el mercado al final hacia donde queremos, que había que tirarlo porque era necesario, porque el dólar tenía que caer y porque no se puede comprar en máximos. Entonces, como no se puede comprar siempre en máximos, pues lógicamente el mercado tiene que bajar para que podamos hacer esas cosas. ¿Dónde tenemos además ahora mismo el eurodólar? En este famoso 1,09 que no suelta de ninguna manera, intenta llegar al 1,11 como ha hecho estos días atrás, pero nada, se vuelve a la zona del 1,09 y seguimos en esa zona. Esta zona tiene que romper, no es una zona que le pertenezca ahora mismo al eurodólar y probablemente tendríamos que verlo por los entornos encima del 1,11 hasta el 1,1262. Esa franja me parece que tiene bastante más sentido y creo que ahí es donde vamos a ver los mercados más tranquilos. Vale, mira, uno de los oyentes a través de el canal de YouTube de Radio Intereconomía dice, yo creo que aún tendremos bajadas de aproximadamente el 10%. ¿Tú lo crees? ¿Que todavía hay margen para más miedo y para más ventas? Yo creo que es perfectamente factible. Ahora, dar una cifra sobre cómo el mercado podría comportarse en base a lo que no sabemos que va a hacer Trump, pues me parece un tanto arriesgado. Lo que sí creo es que es perfectamente factible que veamos bajadas del 10, del 12, del 15% todavía, incluso, como te digo, esos testeos más abajo, lo veo perfectamente posible. ¿Que espero que se hayan terminado? No espero que se hayan terminado. Espero que haya volatilidad. Y como te digo, espero que estemos entre dos aguas y que testemos hacia abajo y testemos hacia arriba. Y que haya ese movimiento donde de verdad haya jornadas muy amplias, con movimientos muy amplios. Porque al final esto es una fábrica de noticias. Trump nos está dando prácticamente todos los días titulares espectaculares. Porque cuando no es una cosa, es otra. Y el mercado funciona por expectativas, por rumores, por miedos, por avaricia, por codicia. Y por tanto, todos esos dimes y diretes son realmente los que hacen mover el mercado a grandes rasgos. Por supuesto, luego dentro del stock picking, dentro de elegir las acciones que queremos elegir, los títulos que queremos elegir, los ETFs, los fondos, evidentemente hay unos sesgos con los que tenemos que contar y hay un trabajo detrás de una empresa o de un equipo de gestores que se dedica a gestionar el fondo que tenemos que evaluar, pero claramente
puede ir abajo un 10%, por supuestísimo que sí. Voy con los oyentes. 14 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Uno de ellos, Amadeus, compradas a 71,70. ¿Vender o mantener? Soportes. Amadeus. Amadeus, vamos con él. Compradas a 71, pues ves lo que decimos siempre, en zonas de máximos no se compra, y esto lo vamos a ver en este consultorio seguramente en distintas ocasiones. Yo me harto de decirlo, en zonas de máximos no se compra, nos esperamos a soportes. No pasa nada, hay que huir del FOMO, no perdemos nada, hay un montón de títulos. Ahora mismo, pues probablemente Amadeus va a ir asentándose y volverá a la zona de los 70. No sé si los 71 como ha entrado, pero también es probable. No obstante, en los 70,26 tenemos un soporte y resistencia importantísimo. Ahora mismo resistencia ante soporte que se ha comido con patatas sin ningún problema. Por debajo, ¿dónde vamos? Pues tenemos en la zona de 59, 90, 60, aproximadamente esos 60 tenemos ahí una zona, lógicamente, con un soporte de largo plazo importantísimo. Así es que también podemos visitarlo, en esta vorágine de movimiento hasta los 58-40 podríamos irnos sin ningún problema. Por tanto, bueno, de momento, si puede aguantar, pues que aguante, porque en principio no es un título que tenga un sesgo bajista en este momento y que lleva, desde luego, desde junio del 2020 subiendo de manera muy paulatina, cuando otras cosas han subido muy rápido. Así es que, bueno, de momento que aguante el tirón, o que haga lo que decida, por supuesto, pero que en principio el título puede mover. Me dice Iberdrola, las compradas a 10 euros. Precio de venta, me lo da, gracias. Soy María de Ibiza. Iberdrola, precio de venta. Lo que digo siempre, precio de venta. Cada uno vende donde considera, pero la zona de acumulación de precios y la zona que creo que puede ser interesante por arriba está justamente ya visitada, la ha tocado en 14,61, ha hecho esa subida hasta los 15,97. Me habías dicho que había comprado a qué precio, perdona, Susana. A 10. A 10. Sí. Bueno, pues es que claro, ha tocado 15,95. Ahora mismo la zona, el gap que ha hecho, pues es bastante probable que lo recupere hasta 15. Está cotizando en 14,25. Así es que si cerrase el gap, tal y como están los cuerpos en este momento, no sería una mala oportunidad de cierre de este título. En cualquier caso, desde 10, pues tiene unos beneficios estupendos. Así es que la lleva manteniendo cuanto menos desde octubre del 23. Por tanto, desde luego ha hecho un beneficio muy interesante. Muy bien. Voy con otra consulta. Big Bear A4. Hola, ¿me puede analizar el siguiente valor? Big Bear A4. Big Bear. Sí, vamos. Hoy no me están llamando los oyentes, no hay mensajes de audio. Qué raro. A mí con lo que me gusta escucharles. Alguna reflexión, que me digan, lo he vendido todo. Estoy comprando a saco. Esto ya lo he vivido yo. No sé, que me cuenten y que compartan un poco sus impresiones. Big Bear A4. Sus inquietudes, por supuesto. Pues Big Bear A4 tenemos una caída ahora mismo que se queda en un 29%, ha llegado hasta una caída desde 4 que compró, ha estado a un menos 40,61%, y por tanto, bueno, pues ese movimiento ha sido complicado. Tenemos un gap en medio, pero es cierto que este título lo que nos da claramente es una volatilidad brutal. ¿A 4 era el punto de entrar? Pues no te digo que no, porque realmente teníamos una zona de soporte. Entre los 4 y los 4,70 teníamos una zona de soporte. Lo que había que confirmar es ese soporte. Y lo que ha hecho cuando lo ha tocado directamente es caerse y romper. Entonces yo no sé en qué punto habrá entrado, si a lo mejor ha entrado en enero de este año y se ha ido hasta 10,36 y ha dicho, no, esto va a subir como la espuma porque el máximo anterior lo teníamos en 16,12 y ha esperado. No lo sé. Pero lo que sí sé es que esa zona ahora mismo va a ser difícil visitarla de nuevo. Si llega hasta 4 va a tener mucha suerte, porque la volatilidad de este título es eminentemente bajista y tiene pequeños spikes que hace que suban fuertemente los títulos hasta un 150%, o de repente nos encontramos una ruptura y se nos va a un 400%. Bueno, pues con esas volatilidades tenemos que saber que lo que tenemos en cartera se puede mover mucho. Bueno,
Si no está muy cargada Big Bear, que lo aguante y que espere a ver si tiene otra volatilidad de este tipo, otro spike que le permite. Pero fíjense que los spikes los hace febrero del 24 fue el anterior y febrero del 23 hasta febrero del 25. Fíjate los febreros que bien le van a este título. Así es que es probable que le toque esperar hasta febrero del 26 si se cumple el mismo patrón. Muy bien. Voy ahora con nota de voz. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo ve la resistencia del Banco Santander. ¿Dónde puede estar? Muy bien. En esta subida. Muy bien. Gracias. Interesante, Santander. Los bancos han sido los más vapuleados en este azote. Santander, ¿cómo lo ves? Pues Santander con máximos de 6,66 que no visitaba hace Tarari que te vi, ha hecho un suelo justamente en el sitio donde lo tenía que hacer, que son los 4,63. En esos 4,63 se ha apoyado, la dilatación de ayer ha caído fortísimo y hoy lo tenemos cotizando en 5,30 en este momento. Bueno, esos 5,30 probablemente después de la subida de ayer, que ha sido muy fuerte desde la zona de soporte, nada más y nada menos que ha llegado a un 18% de subida y cerró en un 12% de subida ayer, bueno, pues es probable que veamos de nuevo un recorte hasta la zona de los 5, sí, aproximadamente, incluso un poquito menos, los 4,88. Pero en la zona de soporte es exactamente donde se ha parado, que eso está muy bien y no es habitual en el Santander, es uno de los bancos que más cae cuando caen los demás y que menos sube cuando suben los demás. Le ha costado muchísimo trabajo subir desde esas zonas de 3,80 que no conseguía romper la resistencia y por fin ha conseguido romper la zona de 4,80 que también le costaba muchísimo. Así es que, bueno, vamos a esperar un poco ese comportamiento un poquito más lento y sobre todo que tengan en cuenta que va a haber mucho sub y baja y si van a trabajar a corto plazo puede ser muy interesante y si van a trabajar a largo plazo tienen que pensar en zonas a largo plazo. Vale, ¿tengo otra nota? Vamos. Buenos días, tengo las Telecos, Deutsche Telekom y Telefónica. Unos soportes para vender. Gracias. ¿Ha dicho Deutsche Telekom, Telefónica y el primero que no lo he pillado? Ah, no, esos dos. No, las Teleco ha dicho. Ah, vale, Tengo vale. las Teleco, Deutsche Iba tan Telekom deprisa que no me he enterado. Telefónica. No he asimilado. Deutsche Telekom y Telefónica. Vamos, Echeverry, que tengo otro oyente preparado. Vamos con ellas. Vamos. Deutsche Bank. No me deja. Bueno, vamos con Telefónica primero. Telefónica la tenemos ahora mismo cotizando en 4,30 y es que, bueno, pues tenemos esa zona alcista. Quiere salir de Telefónica y quiere salir porque como ve que todo se cae, pues ha dicho, pues ahora tengo que salir corriendo de todo lo que tenga, o de esas dos, cuanto menos, que nos decía. Bueno, en principio no hay una zona de alarma. Ahora mismo seguimos manteniendo claramente el canal alcista de Telefónica, lo tenemos en 4,28. Es probable que se nos baje durante este tiempo hasta los 3,90 o hasta los 4. No pasa nada. En principio no hay ninguna ruptura. Más abajo de esos 3,90, entonces sí, ahí ya nos planteamos una salida. En principio, todo lo que no sea eso, me parece que no es necesario. Y vamos a ver si saco el Deutsche Telekom, a ver si me deja. Telecom, que no quiere. Vale, me sale la de Polonia, pero me vale igualmente. Deutsche Telekom. Tenemos la misma situación porque el gráfico es igual. El precio es distinto, pero el gráfico es igual. Y lo tenemos justamente en zona de soporte. Ha rebotado después de ese gap importante. Y lo más importante de este título es que se ha quedado en un gap y se ha quedado justamente en la zona de acumulación de precios y no ha roto esa zona. Así es que lo suyo sería que fuera a cerrarse de nuevo el gap. Las Teleco no deberían sufrir especialmente por estos vaivenes. Lógicamente se mueve el mercado, se mueve todo, pero lógicamente las Teleco no están directamente relacionadas con el storytelling de los aranceles, de todos estos problemas y asumen la volatilidad que asume el mercado, pero no están directamente afectadas
ni por la parte geopolítica ni por la parte geoeconómica. Así es que, bueno, en principio no me parece que tenga ningún problema tampoco. Vale, y voy con Marcelo, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, quería consultar, por favor, la posibilidad de comprar Novo Nordisk a medio plazo, a 6 meses. Vale, muy bien. A 6 meses. Muy bien, pues gracias, muy amable. Echeverry, rápido. ¿Comprarías ahora mismo, con visión de 6 meses, Novo Nordisk o Inditex? Novo, vamos a ver si lo saco. Novo Nordisk. Bueno, y también Inditex. Vamos con Inditex antes. Inditex se ha dado un morrazo espectacular. La verdad es que está en zona de caramelo, en esos 42,56 que cotiza ahora mismo. A mí es un título que me gusta mucho, pero es verdad que es muy volátil y ha roto la directriz de largo plazo de alcista y por tanto se pone en una zona muy peligrosa. Me esperaría a ver qué pasa con el soporte donde se está apoyando en este momento. Tengo que confirmar que ese soporte lo aguanta. Si no lo aguanta, si no lo confirma, no entraría a pesar de perder unos céntimos. No pasa nada. Pues en vez de entrar, lógicamente, en 42,59 cuesta ahora mismo, pues me esperaría hasta ver la vela que cierra correctamente, que la semana la hace bien y que se queda por encima de esos 44. No pasa nada. Que pierda vale. un €1,50, €1,60, no pasa nada. Muy bien. No hay ningún problema. Lo importante es entrar en la zona correcta. Vale. Oye, Echeverry, lo dejo aquí, que se me va el tiempo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, pasa un buen día. Chao. Boletín informativo a la vuelta. Ironía FinTech nos visita. Aquí va a estar con nosotros José Antonio Esteban. Va a venir Beltrán Palazuelo. Él es gestor. Nos va a decir cómo tiene a día de hoy reconfigurada la cartera, qué cambios ha hecho dentro de su cartera, renta variable europea, qué ha comprado, qué ha vendido, si ha aumentado la liquidez y cómo afronta o si tiene pues la escopeta preparada, buscando oportunidades, ¿no? Lo vamos a comentar con Beltrán Palazuelo. Luego vamos a hablar de ahorro, sí, porque recientemente AXA Partners, de la mano de Funcas, del Instituto de Estudios Económicos, han hecho una encuesta en la que hablan de la capacidad de ahorro de las familias. Vamos a hablar de educación financiera, si suspendemos o aprobamos. Vamos a hablar